Buenos días, mi nombre es Mateo Steven Londoño Espina, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta ocasión venimos a resolver el ejercicio 3,147 del libro Bert Johnson, Mecánica Estática para Ingenieros. Y el problema cita lo siguiente. Una caja de madera de 80 kilogramos de masa se sostiene en la posición mostrada de la figura. Determine A. El momento alrededor de E generado por el peso W de la caja de madera. B. La fuerza mínima aplicada en B que produce un momento alrededor de E de igual magnitud pero con sentido opuesto. Bueno, primeramente vemos nuestro diagrama. Esta es la caja que el hombre acá está cargando. La caja tiene en su centro de gravedad una masa y nos están pidiendo hallar el momento respecto al punto específico ubicado acá, el punto E. Entonces, primeramente, lo que hacemos es convertir esta masa a unidades de fuerza, que sería pues multiplicarla por la gravedad. Entonces sería simplemente coger 80 kilogramos y multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto me da un valor de 784,8 newtons. Y este valor será igual a la fuerza. Entonces, como nos están pidiendo el momento A, nosotros podemos definir el momento en 2D como la distancia por la fuerza. ¿Qué distancia es la que tenemos que utilizar? Sencillo. Pues como vemos acá, está la línea de acción de nuestra fuerza, ubicada en el centro de gravedad hacia abajo. Entonces, acá, como podemos ver, la distancia que necesitamos, voy a borrar un segundo este punto E, lo voy a colocar acá. La distancia que necesitamos calcular es la distancia de este tramo. ¿Y cómo la calculamos? Como vemos, esta distancia de acá, o sea, esta fuerza está ubicada en la mitad, de 0,6. Entonces, y este tramo de acá mide 0,85. Entonces esta distancia la podemos calcular haciendo la siguiente resta. A este tramo de acá, a los 0,85, le resto esta distancia de acá, 0,6. Y eso me va a dar este tramo, el tramo que estoy buscando, que es el de la distancia. Que esto me va a dar igual a 0,25 metros. Ya con esta distancia podemos aplicar la fórmula del momento que les había mencionado anteriormente, que el momento lo podemos definir como distancia por la fuerza. Entonces, esta cuenta nos dará que el momento respecto al punto E será igual a la fuerza, a la distancia de 0,25 metros. No voy a colocar las unidades por ahora. Y esto lo multiplicamos por el valor de nuestra fuerza, que esto será igual a 784,8. Y este momento me da un valor de 196,2 newtons metro. Y este es el valor de mi momento respecto al punto E generado por esa fuerza. Ahora, para calcular el sentido del momento o la dirección, aplicamos regla de la mano derecha, la cual nos dice que la regla de la mano derecha la aplicamos yendo desde el punto de interés
hasta donde se intersecta con la fuerza. Nosotros para aplicarla ponemos las yemas de nuestros dedos en el sentido que va la fuerza. La fuerza va en sentido vertical hacia abajo, por lo cual nuestras yemas de los dedos deben ir hacia abajo. Entonces, como vamos desde el punto B, nos desplazamos y como vemos, atrapamos nuestra fuerza. Esta rotación se está dando en sentido horario, que también lo podemos tomar como un momento negativo. Y esta sería nuestra respuesta para el inciso A del problema que pedía hallar el momento alrededor de E generado por el peso W de la caja de madera. Entonces voy a limpiar un segundo el tablero y ya continuamos con el inciso B. Estos datos también los borramos, pues ya lo sabemos. Entonces, ahora el inciso B nos dice lo siguiente. La fuerza mínima aplicada en B, que produce un momento alrededor de E, de igual magnitud, pero con sentido opuesto. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? ¿En qué punto debemos aplicar una fuerza en B y en qué dirección? Tal que me genere el mismo momento que calculamos anteriormente, que el momento calculado anteriormente fue de 196,2 newtons metro en sentido horario, o sea, negativos. Entonces me están pidiendo hallar una fuerza, un momento de la misma magnitud que el momento hallado anteriormente, pero en sentido contrario. Pero con la fuerza mínima aplicada. Nosotros por teoría podemos deducir que la fuerza mínima aplicada se puede expresar como la fuerza aplicada de forma perpendicular al punto de interés. Vamos a borrar un poquito esto para que sea más claro. Entonces, la fuerza aplicada en el punto B tiene que llegar allí de forma perpendicular. Entonces, acá trazamos nuestra línea de acción, nuestro radio, nuestra distancia. Aquí en este punto es el punto B, entonces la fuerza tiene que ser aplicada de forma perpendicular a nuestra línea de acción. Entonces, nuestra fuerza puede ir en dos sentidos. Puede ir o en este sentido o en este otro. Como podemos ver, los dos generan el ángulo de 90 grados, que este es nuestro requerimiento para que sea la fuerza mínima aplicada. Pero ¿qué pasa? Como tenemos dos opciones y el ejercicio nos está pidiendo una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, como sabemos, nuestra magnitud anterior tenía una dirección horaria, por lo tanto era negativo. Entonces necesitamos buscar la dirección que me genere el mismo momento, pero en sentido contrario, es decir, en sentido positivo, en sentido antihorario. Entonces simplemente aplicamos la regla de la mano derecha, que será hacer este desplazamiento. Como podemos ver, la fuerza que me genera las características que me solicita el ejercicio es esta de acá, ya que al aplicar regla de la mano derecha, como podemos ver, abrazamos la fuerza de forma antihoraria, que es lo que necesitamos. Si nosotros tomáramos esta, me generaría el mismo momento y la misma dirección que la fuerza, que el momento que habíamos calculado anteriormente. Entonces simplemente vamos a tomar esta fuerza bajo el argumento que les acabo de explicar. Entonces, espere que lo había borrado. El momento, como les había dicho, ya teníamos la magnitud, que es de 196,2 newtons metro. Y tenemos que calcular ahora no esta distancia, sino esta distancia. Esto lo podemos borrar si queremos para no confundirnos. Esta es la distancia que necesitamos calcular. ¿Cómo la calculamos? Sencillo, pues aquí tenemos la altura de este cateto, que sería el cateto opuesto, que sería 0,5. Y pues tenemos el cateto adyacente. Este sería nuestro cateto adyacente. Entonces simplemente aplicamos teorema de Pitágoras para resolver para hallar la distancia.
Entonces podemos decir que la distancia será igual a la raíz cuadrada de 0,85 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Esto me dará que la distancia tiene un valor de 0,986 metros. Entonces ya tenemos la distancia. Sencillo. Entonces ahora calculamos el momento. Como ya tenemos el momento, me están pidiendo calcular la fuerza. Como en la fórmula de ahorita que les mostré, que decía que momento es igual a la distancia por la fuerza, pues ya tenemos el momento y tenemos la distancia, entonces solo despejamos la fuerza. Entonces la fuerza será igual a momento sobre la distancia. Este momento es respecto a E. Entonces calculamos la fuerza con los valores que ya tenemos. Entonces será igual a 196,2 sobre 0,986. Esto va en unidades de newton por metro y esto va en unidades de metros. Como podemos ver, como es una división, podemos cancelar los metros. Me queda en newtons, entonces me dará una fuerza igual a 198,99 newtons. Y así hallamos el valor de nuestra fuerza. Ahora, para calcular el ángulo que forma mi fuerza respecto a la horizontal, pues es muy sencillo de calcular, ya que, como sabemos, este ángulo de acá es simplemente, borro para hacer un poquito de espacio. Este ángulo alfa que se me genera ahí será igual a tangente a la menos 1 de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería 0,5 sobre 0,85, y eso me genera un ángulo de 30,47 grados. 30,47 grados. Pero ¿qué pasa? Este es mi ángulo de acá. Si yo hiciera acá una simetría, volver esto a un cuadrado, como podemos ver, este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá. Este alfa que tengo acá es el mismo alfa que tengo acá. Y como sabemos, esta línea acá me genera un ángulo recto con respecto a la fuerza. Entonces sabemos que esto mide 90. Entonces mi ángulo con respecto a la horizontal, mi ángulo con respecto a la horizontal, que lo podemos llamar θ, se puede definir como θ igual a los 90 grados que se me generan acá por el ángulo recto, a los 90 grados, menos el ángulo alfa que acabamos de hallar, y eso me dará el valor que tiene mi fuerza respecto a la horizontal. Entonces acá será 90 menos 30,47 grados, que me dará un θ igual a 59,53 grados respecto a la horizontal. Entonces mi fuerza de 198,99 newtons estará aplicada bajo este criterio, bajo un ángulo de 59,53 grados respecto a la horizontal. Y con esto ya damos solución a los problemas planteados en el punto 3,147 del libro.
Gracias.